se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Bienvenidos a ridarte.com. Bienvenidos a este velero llamado Libertad. Hoy con un invitado muy especial. Hoy tenemos a nuestra madrina, a Elena Grauert. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido José Cruz Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido Jorge Pereira Benedetto. Un gusto. Bienvenido Amodio Pérez. Buenas tardes y muchas gracias. Es el protagonista de una época, o de varias épocas, por presencia o por ausencia. Fundador del MLN Tupamaros. Sobre eso no hay dudas. Lo que sí hay duda es su vínculo con la derrota de esta organización guerrillera. Vamos a empezar por lo más fácil. Amodio, la fundación del MLN. Conversamos abajo hace un rato. ¿Por qué un movimiento terrorista o un partido político? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que, digamos que fuimos fruto de distintas circunstancias que se dieron en los años 50, finales de los años 50, de una situación social y política que veíamos como nefasta. Social y política. Sí. Y no creíamos en el sistema electoral. ¿Usted no creía el sistema electoral del Uruguay o el sistema electoral? No creíamos en el sistema electoral en ese momento en el Uruguay, porque existía la ley de lemas que solo permitía que contabilizar los votos dentro de los lemas Partido Colorado o Partido Nacional. Uh-huh. Entonces considerábamos que eso era una trampa antidemocrática y que por lo tanto el único camino que nos quedaba para crear la sociedad justa que estaba en nuestra ilusión, siguiendo ejemplos en ese momento cercanos como era la Revolución Cubana, creímos que era posible hacerla en el Uruguay. Entonces nos organizamos para eso. Nos organizamos para hacer una organización armada, para tomar el poder y desde el poder cambiar las condiciones sociales. Usted me marcó una fecha, el año 67. Sí, porque todo lo anterior al 8 de agosto del 8 de enero de 1967, el MLN no existía. Lo que existía era el grupo Tupamaros. Incluso la nomenclatura, digamos, que se le dio en Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, ¿sí? Eso fue, digamos que para diferenciarlo de otros movimientos de liberación nacional que existían en América, ¿no? Pero en el 62 ya hubieron algunas acciones de los Tupamaros, no del MLN. ¿En el año? 62. No. Lo que pasa que era a esa altura era lo mismo. Lo que fue el germen del grupo Tupamaro se convierte en el MLN, claro, en el año 1967. Después del fracasado asalto a FUNSA, la fábrica uruguaya de neumáticos, donde se produce un enfrentamiento con la policía y muere el primer Tupamaro, Carlos Flores, el 22 de diciembre del año 1966. Ahí se descubre que hay un grupo de uruguayos y algunos argentinos que están organizados clandestinamente en el Uruguay, fundamentalmente en Montevideo, para la toma del poder, para hacer la revolución en el Uruguay. ¿Sus compañeros de dirección de la época?
Raúl Yo Sendí, todavía no estaba en la dirección. en el 67, cuando usted... Yo, en el año 1967, yo era responsable de un grupo, pero no estaba en la dirección. Yo entro a la dirección en el año 1968. al año. Concretamente, creo que es el 8 de octubre de 1968 cuando se detiene a Julio Marenales, que él sí integraba el Ejecutivo junto con Jorge Manera, que en ese momento se encontraba en Cuba, Eleuterio Fernández Huidobro y Raúl Sendí. Al ser detenido Marenales, el resto del Ejecutivo, menos Manera porque estaba en Cuba, o sea, Fernández Huidobro y Raúl Sendí, me eligen para integrar el Ejecutivo. Y soy miembro de la dirección hasta el 30 de junio de 1970, cuando se me detiene por primera vez. Usted no es una persona reclutada por el MLN, usted es fundador del MLN. Bueno, yo entro al movimiento Tupamaro en el año 1964. Sí. Había ya, desde el año 1963, un grupo de gente que también se llamaba Tupamaros, y que ya estaba trabajando clandestinamente para hacer una organización político-militar para hacer la revolución en el Uruguay. ¿Sus primeras acciones fueron? El robo de la dinamita en la cantera Nueva Carrara, en Pan de Azúcar. No recuerdo la fecha. No recuerdo la fecha. No. ¿Sus acciones más superlativas? Las fugas, diría yo. La fuga. Yo fui responsable de menos de la segunda fuga de la cárcel de mujeres, que no participé porque estaba preso, pero la primera fuga de la cárcel de mujeres yo no participé directamente, pero sí participé en la planificación. Fui el responsable de la fuga del abuso, de la fuga de Punta Carreta. De Punta Carreta. Y luego fui responsable de la fuga más pequeña del penal de Punta Carreta en el 12 de abril del 72. Yo creo que esas fueron las acciones más importantes por lo que significaron. Pero, bueno, participé en el primer secuestro de Pereira Reverbel y en el Banco Francés e Italiano, más algunas otras cosas. El robo de las armas de la armería El Cazador, el día anterior a las elecciones de 1966. Y alguna otra cosa que anda por ahí, la armería en la calle San Martín. ¿Hechos de sangre? No, afortunadamente nunca tuve que emplear. Yo iba armado a las acciones, pero planificábamos las cosas de tal manera que... ¿Usted la planificaba? No, yo solo no, yo participaba, pero yo aceptaba sugerencias, aceptaba la colaboración, ¿no? Nunca un individuo solo. Yo soy colegialista. Nosotros siempre trabajamos en equipo. ¿Eso era lo corriente dentro del MLN? No fue lo corriente. Si hubiera sido lo corriente, las cosas hubieran ido mejor. ¿En qué momento usted comienza a disentir, no en lo accesorio, sino en lo fundamental? Bueno, una cosa fundamental fue el fracaso de la negociación por el canje de los secuestrados Díaz Gomide, Claude Fly y Mitrione por un número determinado de presos del MLN. En el mes de junio, cuando yo soy detenido, habíamos resuelto en el Ejecutivo que se iban a hacer una serie de secuestros
de diplomáticos extranjeros con el fin de canjearlos por un número determinado de presos, hombres y mujeres. ¿Estaba de acuerdo usted con eso? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Que luego el MLN, a pedido de a iniciativa de Raúl Sendí, Sí. decidió pedir el canje por todos los presos políticos. Y todos los presos políticos éramos miles. Se empantana la cosa ahí. Claro, éramos miles, porque Tupamaro solo éramos como 200 en el penal de Punta Carreta. Más las compañeras en la cárcel de Cabildo, pues yo qué sé, vamos a poner que fueran 50. Ya teníamos 250. Y como presos políticos estaban catalogados todos los que estaban presos por las medidas prontas De seguridad. seguridad. Eran miles. Entonces, claro. No era factible. No era factible. ¿Eso fue una dirección colectiva? ¿Una decisión del colegiado? Sí, ¿No? sí, fue una decisión. Por mayoría, entonces, no fue. Sí, solo- yo no participé No. porque a mí me detienen el 30 de junio y el primer secuestro se realiza un mes después, el 31 de julio. O sea, hubo un cambio de la dirección a iniciativa de uno de sus miembros que el resto acompañó. ¿Eh? Sí, Pero sí. yo ahí no participé. Pero ahí empiezan las primeras diferencias, porque cuando yo soy detenido, tenía que entrar en la dirección, o sea, en el Ejecutivo, Alicia Rey Morales. Y Raúl Sendí no quería que Alicia Rey Morales integrara al Ejecutivo, porque si yo había llevado una política de control tal como estaba establecido en el propio reglamento interno en el propio reglamento interno del MLN, el control, el mutuo control, la crítica y la autocrítica, si yo había sido muy estricto, Alicia Rey iba a ser mucho más que yo. Estamos hablando entonces de una persona que no era ni autocrítica ni crítica. Ese era Sendik. Sendik. Sí. Entonces se le inventó a Alicia Rey un cargo, digamos que era muy importante en la teoría, que era la conexión con todos los políticos que había en ese momento en contacto con el MLN, que eran Erro, Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz, Álvaro Bayo. ¿Michelini? Puede ser que Michelini, yo a Michelini no lo tenía en ese momento. Yo a Michelini no lo tenía en ese momento. Lo tuve después. Lo tuve después. Entonces se le da ese cargo para que no integre el Ejecutivo. Entonces se cambia la decisión y lleva a un entorpecimiento de las negociaciones. O sea, nadie podía pensar que los Estados Unidos y Brasil iba a presionar al gobierno de Pacheco de tal forma que el Uruguay tuviera que liberar a 3.000 o 3.500 presos. ¿Y ese error cómo es que ocurre? ¿Qué destino final tenía de su decisión? ¿Entorpecer las gestiones? No, ¿O fue un error por un error fue mismo? un error de valoración, de pensar que yo qué sé, que Pacheco iba a caer presionado por los Estados Unidos, por Brasil. Supongo que cuando ustedes se inician en la revolución, ustedes tenían la certeza de que el triunfo podía llegar. Sí, si no hubiéramos creído que era posible. ¿En qué momento usted ve o que el rumbo se está torciendo o que era más difícil de lo que se pensaba? No, yo me doy cuenta que el rumbo se tuerce después de la fuga
de Punta Carreta, que fue el 7 de septiembre. A mí se me integra el Comando General de Montevideo, y entonces yo estoy, digamos que un escalón por debajo del Ejecutivo, pero con nosotros funciona un miembro del Ejecutivo. Entonces yo estoy enterado de la línea general que se va estableciendo, con la cual yo entro a discrepar, porque era liquidar la guerrilla urbana para convertir al MLN en una guerrilla rural, en un país que no tenía condiciones geográficas ninguna. Lo que pasa que en Punta Carreta un grupo de gente se puso a leer Guerra de Guerrilla del general Griva, asimiló que la situación chipriota era igual a la del Uruguay y pensaron que haciendo pozos en el campo iban a crear las condiciones geográficas para hacer una guerrilla rural. Hablando de influencias, ¿qué influencia tuvo en el MLN la Revolución Argelina? Poca. Poca. La que influyó decididamente fue la Revolución Cubana. ¿Hay intercambio con Cuba de los...? Sí, hubo. Lo que pasa es que los cubanos nunca creyeron en la guerrilla urbana. Entonces nos dieron muy poco apoyo, muy poco. Pero también usted me dijo que la experiencia cubana no era trasladable al Uruguay. No, porque Cuba fue una guerrilla rural. Rural, con su Sierra Maestra, Exactamente. impenetrable. Y aquí no. Entonces, tanto... ¿Lo vio eso como una pérdida de tiempo, de recursos? No, pensaron, los cubanos lo dijeron claramente. No a mí, porque yo nunca fui a Cuba en ese momento. Fueron el ingeniero Manera y Sendí. 2 o 3 oportunidades cada uno. 2 o 3 oportunidades, bastante. Sí, en un periodo que va desde el año 67 hasta el 70 o por ahí. Y los cubanos siempre dijeron que la guerrilla rural era inviable. ¿Quién era el interlocutor del gobierno cubano ahí? No lo sé. No lo sé. Nunca se me dijo con quién se hablaba en Cuba, ni nunca pregunté. Grauer. Preguntas. Y cuando ya estaba al final del periodo en el 70, donde ya había mucha cantidad de gente presa, mucha cantidad de gente exiliada, las conversaciones que hubo con los militares, ¿quiénes eran los que llevaban la voz cantante de esas negociaciones? Bueno, ¿Y con quién se hablaba? Esas negociaciones se dieron después de la derrota, Claro. en el año 72. Ahí las fuerzas estaban muy disociadas. El MLN en junio del año 72 estaba liquidado. Estaba derrotado absolutamente. Y ahí quieren negociar. Por eso es que el MLN, los presos del MLN aceptan la propuesta de los generales de una rendición incondicional a cambio de determinadas condiciones en la prisión, por lo cual en 2 años todos los presos estarían en libertad. En el penal de libertad. No, en libertad. En libertad. Está ¿Y qué quedó todo eso? Está la documentación del MLN, se llama el informe de los 5, que son los 5 que negocian en primera instancia con el general Christie, con el general Gravina. Creo recordar que el general subía, y algunos me dicen que estaba presente Álvarez. Yo no, la verdad que nunca lo tuve muy claro. ¿Y ahí por el MLN quiénes estaban? En la primera reunión están Eleuterio Fernández Huidobro, Adolfo Bacen Alanís, Mauricio Rosenkopf, Jorge Manera y Alicia Rey Morales.
Alicia Rey Morales estaba presa en jefatura y estos 4 la hacen traer de jefatura y la integran al equipo negociador. ¿Cómo se deshace ese acuerdo que hicieron? Porque el MLN, o sea, el emisario con el exterior es Fernández Huidobro. Yo recuerdo que todo esto ya había caído en la cárcel del pueblo, yo estaba condenado a muerte, y el comandante, el teniente coronel Carlos Legnani, que era el jefe del Florida, las negociaciones empiezan en el Florida. El comandante Legnani me dice que se va a producir una negociación, que el MLN se va a rendir, que va a entregar las armas, que los clandestinos se iban a entregar. ¿Qué pensaba yo? Yo le dije que era una maniobra para ganar tiempo, que yo lo veía así, porque el MLN estaba derrotado. Dijo, no puede ser, porque si ya estuviera derrotado, ¿cómo es que lanzaron la ofensiva del 14 de abril? Digo, es que no fue una ofensiva. Fue una situación que se dio, que se hizo de tal forma que no se pudo controlar. Se le fue de las manos. Violencia Se le fue de las inusitada. manos. Se le fue de las manos. No puede ser. Bueno, digo, yo creo que es así. El MLN está derrotado. ¿Qué pasa? Que Eleuterio... y que van a mandar a Bacen Alanís a negociar, porque Bacen Alanís fue el promotor de la rendición. Como Bacen Alanís ya había participado en la entrega de la cárcel del pueblo, los militares lo veían a Bacen Alanís con una visión diferente. Antes consideraban que era un asesino, entonces ahí lo vieron como un negociador, como un apoyo político. Yo le dije, si mandan a Bacen afuera, no le van a aceptar absolutamente nada, porque Bacen es uno de los que está enfrentado A la dirección. a la dirección, o estaba enfrentado a la dirección, porque toda esa idea de llevar la guerrilla al interior del país, Bacen en julio del año 70 había discutido muy duramente con Sendí y con toda la gente del interior. Mientras nosotros trabajábamos para la fuga, ellos discutían cómo iban a hacer una guerrilla rural. José Cruz Álvarez. Bueno, gracias por esta tarde. Mi padre, compañero de clase Fidel Castro, cubano, así que vivió la Revolución Cubana, abogado, vivió la Revolución Cubana en Cuba. Ajá. Y siempre decía que la Revolución Uruguaya, tal como usted lo dijo, en Cuba fueron ganando de pueblo en pueblo hasta que llegaron a La Habana. Y mi padre dice que nunca se mudaron en un país, ni isla, ni con Sierra Maestra. Así que, entonces, emigramos a Indiana, y esto me tocó de cerca, porque es del pueblo de Dan Mitrione. Entonces mi padre siempre decía, yo vivía en el pueblo de Dan Mitrione, al lado, pero siempre decía que los buenos ojos que tenía la Revolución Cubana en el exterior, que cuando le cortaron a Batista el suministro de armas, ahí fue que Fidel pudo entrar a La Habana, siempre decía que la ejecución de Dan Mitrione habría sido un error porque se ponía en contra el mundo de algo muy, muy visto. Yo lo veía en la televisión, a mí me tocó de cerca, y estaban los hijos en el pueblo, un pueblo chiquito de Indiana, semi-rural. Entonces, mi pregunta, un poquito de introducción, mi pregunta era si Dan Mitrione realmente estaba haciendo las tareas que se mereció la ejecución, o no, o qué hacía en Uruguay Dan Mitrione, porque hay varias versiones al respecto. Vamos a empezar por el principio. La ejecución de Mitrione fue un error de interpretación. En plena negociación con el gobierno de Pacheco en agosto de 1970, el MLN había emitido un comunicado redactado por Sendí en el que decía que si no se aceptaba el canje se haría justicia.
¿qué pasa? Que toda la dirección más el Comando General de Montevideo es detenido el 9 de agosto del año 70. Y solo un miembro de la dirección no es detenido. Se escapa del cerco. Entonces, ese miembro y dos más que él coopta, integra a la dirección, entienden que hacer justicia es ajusticiarlo. El MLN nunca había tenido la intención de ejecutarlo a uno de los secuestrados. Lo que pasa es que Sendik tenía una forma de dejar las cosas sentadas por escrito o verbalmente para que las interpretaciones pudieran ser más fuertes o más livianas, que cada cual saque la conclusión que le parezca. ¿Qué pasó? Que la gente que se vio obligada a ocupar la dirección en ese momento, porque el MLN es descabezado por completo, y se rompen todos los canales de conexión interna. Los únicos que quedamos conectados con el exterior éramos los presos de Punta Carreta, porque a los presos que son detenidos el 10 de agosto o el 9 de agosto, no recuerdo exactamente, quedan aislados en jefatura, incomunicados. Entonces los únicos que establecimos una comunicación con el exterior fuimos nosotros, los presos de Punta Carreta. Y la gente que asume la dirección, que en ese momento tampoco sabe cómo comunicarse con nosotros, los presos. No había celular. No había. Lo que interpretó fue eso, que ajusticiar era ejecutarlo. Y entonces se decide ejecutarlo y se lo mata. ¿Y la función de Mitrione está Ahora, certificada? No, vamos a ver. Para empezar, a Mitrione se lo secuestra porque era un funcionario norteamericano. Toda la historia posterior que dice que el MLN lo ejecuta porque Mitrione era un instructor en torturas, eso surge 8 años después de muerto Mitrione. Y surge de un libro que se llama Pasaporte 1133, creo, sí, recuerdo, o 11.033, escrito por un doble agente cubano y de la CIA, Miguel Evia Cosculluela, en cuyo libro esa versión de que Mitrione era un torturador no aparece. Eso fue introducido por Carlos Núñez, que fiscalizó la edición y agregó, hizo de editor de ese libro. Carlos Núñez era un miembro del Partido Comunista, simpatizante del MLN, amigo de Rosenkopf y toda esta, y que introduce como causa de la muerte de Mitrione una falsedad para justificar el error. Es una falsedad entonces. Es una falsedad total. Total. Amodio. Mitrione era miembro del FBI, no de la CIA, y su asesoría en la policía era más por cuestiones administrativas y de funcionamiento interno que de operatividad. Eso fue si el MLN hubiera sabido, primero, que Mitrione era un torturador o un maestro en tortura, hubiera considerado que su secuestro debía ser realizado por el grupo que en ese momento era más fuerte, que era la columna 15, y no la columna 1, que fue la que lo secuestra.
Eso es para empezar. Segundo, en las declaraciones de los presos del MLN, cuando son preguntados en el año 1972 por la muerte de Mitrione, Jorge Manera, que había sido miembro de la dirección, dice que fue porque el MLN consideró una injerencia extranjera. No dice que era un torturador. Y nadie del MLN durante años dice que se lo ejecutó porque era un maestro en torturas. Eso es una cosa que surge 8 años después. Durante esos 8 años nadie reivindica la acción en sí por eliminar a un instructor en torturas. Eso es una cosa que surge después, muchos años después. Yo lo vi personalmente en Estados Unidos y se le hizo una publicidad terrible a Uruguay. Apareció en todas las cadenas de noticias, un tipo de mucha fe, de la comunidad religiosa. Una publicidad nefasta. Nefasta. Y para tu papá también. Nefasta. Sí, sí. Jorge Pereira Benedetto. Yo lo sigo por ser él, para mí, ¿no? En mi mente, una especie de alguna manera, un disidente. Y nunca me quedó claro si él seguía pensando con ideas marxistas, leninistas, o de alguna manera con la caída del muro, o antes, o con el resultado del gobierno cubano, había cambiado esa idea loca, vamos a decir, de esas revoluciones. Vamos a ver, para empezar, el MLN nunca se declaró marxista-leninista. En el MLN había gente que creía ser marxista-leninista y había otra gente que habíamos leído a Marx como un filósofo cuyas ideas podían aplicarse a la economía, etcétera, etcétera. Pero éramos mucho más nacionalistas que marxistas. No niego que hubo gente que hizo del marxismo un dogma, pero el MLN nunca fue marxista-leninista. Y es más, la gente que había visitado Cuba o que había ido a Cuba a recibir instrucción después de estar preso en Punta Carreta, que salía en libertad y para no ir a un cuartel por la medida pronta de seguridad, hacía opción de la ley y se exilaba, iban a Chile, de Chile iban a Cuba y de Cuba venían decepcionados, porque no era el socialismo que nosotros pensábamos, la falta de libertad, el espionaje, todas esas cosas que a los uruguayos de alguna forma nos siguen siendo valiosas, ¿no? Ahora, sí fuimos, digamos que, participantes de un proceso que iniciaron los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se dio en llamar la Guerra Fría, y que nosotros fuimos unos peones que participamos en esa guerra, como otras organizaciones en la Argentina, en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, pero que no fuimos conscientes de esa situación. Nosotros pensábamos que como dice una canción de un uruguayo que yo la tengo como característica en una audición de radio, que hasta Dios era uruguayo. Y que el mundo se acababa. Después del cerro no había más mundo y que hasta Dios era uruguayo. No había más mundo ni gente y que hasta Dios era uruguayo. Nosotros nos creímos que éramos una isla en el continente
Y hablábamos, sí, de la invasión brasileña y todo lo demás, porque creíamos que si nos invadían los brasileros, el pueblo se iba a volcar al MLN para luchar contra el invasor, que era precisamente lo que había sido la base para que en Chipre, en Vietnam y en Argelia el pueblo apoyara las revoluciones, porque estaban luchando contra un ejército extranjero que en el Uruguay no existía. Juan, está Eduardo. Adelante, Eduardo, lo del Soca. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor Pérez. Lo escucho con gran atención. Creo que usted ha dicho algunas cosas importantes, sobre todo para que registren los jóvenes, que se levantaron contra un gobierno colegialista, que luego siguieron levantándose contra un gobierno electo por mayorías, que fue el gobierno de Gestido, que luego continuó el señor Pacheco. Habló usted de la ley de Lemos, su doble voto simultáneo, que fue lo que le permitió a Mujica y al Frente Amplio llegar al poder. Esa misma ley de Lemos que tanto criticaron. Y lo escucho con atención. Me imagino que usted habrá sufrido mucho sus años, pero no más que lo que sufrieron todos los uruguayos durante ese tiempo y en el tiempo posterior. Le agradezco la honorabilidad de contar verdades que puedan ser escuchadas por los jóvenes a los cuales les mienten en el aula y en sus clases, desde su voz, que les llegue la verdad y que algún día nos podamos olvidar de la tristeza enorme que la acción de esa gente nos trajo a todos, el despojo, la tristeza, el deseo de muerte y el arruinar un hermoso país que con crisis como cualquier país pudo mantener sus instituciones. Le agradezco su honestidad, pero yo no soy de los que creen en el romanticismo de las acciones que ustedes emprendieron. Le reconozco y le agradezco que usted haya sentado y haya pensado lo que piensa y haya tomado las decisiones que ha pensado. Pero el corolario más triste que veo de toda esa acción armada que se emprendió contra una democracia ejemplar, tal cual fue definida como por el homófobo Che Guevara, fue que termina siendo presidente de la República un dirigente mediano, no tan importante como el señor Mujica, que le hizo un daño enorme al país. Veo y escucho y respeto su historia y veo que el señor Mujica no participaba de esas cosas. Me imagino que acompañaría esperando su oportunidad de pasar al frente y así satisfacer su ego. Le agradezco, señor Pérez, su honestidad, pero es un tema que a mí me entristece muchísimo. Bueno, le agradezco sus palabras, pero nosotros en aquellos años estábamos o creíamos estar imbuidos de un espíritu realmente no sé si calificarlo de romanticismo, pero sí creímos que la lucha armada era la única salida que teníamos en ese momento. Y usted menciona que precisamente Mujica llega a la presidencia cuando la ley de Lemas permitió que la izquierda se juntara bajo un lema común. Lamentablemente, tanto Mujica como el gobierno anterior de Tabaré Vázquez dejaron de lado los principios fundacionales del propio Frente Amplio. El primero de ellos era acabar con la corrupción, una corrupción política que existía en aquellos años de democracia ejemplar, como usted dice,
pero que también permitió la quiebra fraudulenta de muchísimos bancos en el Uruguay, que se hicieran negociados a espaldas de los intereses nacionales, algunos de los cuales nosotros mismos, como MLN, pudimos demostrar, el caso de la financiera Monti, el caso de fuera de la legalidad de los negocios de la familia Mailos, del banco francés e italiano. O sea, había unas condiciones que con la mentalidad de aquellos años en las cuales nos movíamos creyéndonos que podíamos cambiar el mundo, decidimos jugarnos la vida en pos de un sueño, de una utopía que la historia ha demostrado errónea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que uno es consciente de los errores cometidos después que los cometió, porque si fuéramos conscientes con anterioridad no los cometeríamos. Es necesario equivocarse para sacar experiencia. Yo tardé años en darme cuenta que era así, otros se dieron cuenta antes que yo y abandonaron el MLN en otras circunstancias. Hoy algunos de esos disidentes participan conmigo en actividades literarias o filosóficas o políticas, en fin, haciendo cosas que no hicimos cuando éramos jóvenes. Y quizás hubiéramos brindado a la sociedad mucho más de lo que le dimos en la creencia de que le dábamos todo. Es todo lo que le puedo decir. No sé si, Germán, Adelante. comparto muchas cosas que dijo Eduardo. Yo creo que muchos de los que hoy yo tengo 58 años, fuimos un poco víctimas civiles Sí. de todo lo que hizo el MLN y después le hicieron los militares, obviamente. Más allá de que sí, en todos los sistemas democráticos hay problemas de corrupción y bueno, pero existen las vías justamente institucionales para solucionarlos. Pero no voy a ponerme, no me parece que hoy sea la discusión. A mí lo que me llama más la atención y ahora que tengo la oportunidad y lo tengo enfrente, pues yo leí mucho sobre el tema del MLN, vengo de una familia bastante política, y lo que yo usted lo daba por muerto. Para mí, usted había muerto. Usted era el gran traidor del MLN. Usted había vendido a toda la dirigencia del MLN y por culpa suya ellos habían sufrido las peores vejaciones del mundo. Y un día, fue en el 2000, en el gobierno de Mujica, ¿no? 2013. 2013 aparece una carta de Amodio Pérez. Exacto. Y realmente cuando yo lo veo digo, esto es mentira, este señor. Aparte hablamos con otros amigos, con Santiago Torres, que viene a este programa. Santi, Amodio Pérez no estaba muerto. Perdóneme que se lo diga así, porque era la sensación de todo lo que habíamos leído. O sea, la democracia, por suerte, vino en 1985 y era un montón de años que habían pasado. Y uno hablaba con gente del MLN y usted siempre era el gran traidor. Y que supuestamente o lo habían matado o había muerto. Obviamente nadie tenía la partida de función, ni nadie le había mostrado en los libros que uno leía. Es muy loco, pero es la sensación que yo tenía. Entonces, ¿qué pasó todos esos años? ¿Qué pasó del 85 hasta ahora que no? Antes, que no había aparecido o que no apareció, porque realmente usted desapareció. Bueno, eso es lo épico de su vida, me parece. Esa es la otra parte que había volado. vamos a ver. En primer lugar, una organización como el MLN es imposible que un solo individuo sea capaz de destruirla.
En segundo lugar, yo nunca participé en el interior del país. Y en el interior del país, los presos, los detenidos, fueron miles. Yo nunca tuve relación con las columnas del interior. El MLN necesitó, una vez producida la derrota, encontrar una explicación a los errores de todo tipo, fundamentalmente de estrategia política y sin mencionar lo militar, necesitó explicar por qué quienes estaban considerados las mejores cabezas pensantes dentro del MLN habían fracasado. En segundo lugar, he sabido que las Fuerzas Armadas emplearon la tortura y que casi nadie soportó la tortura y que mucha gente fue detenida sabiendo que iba a ser torturada e iba dispuesta a sacarla lo más liviana posible. Cosa que es una cosa humana. Sí, no sí, tiene sí. nada de vergonzante para mí. No, es humana y es explicable. Lo que no es explicable es que no se reconozca que eso fue así y se le eche la culpa a uno, a dos o a tres. Sí, no fue el único. Porque yo no fui el único, pero fui el principal. Sí, sin duda. Yo lo acepto. Ahora, están las declaraciones de Piris Budes, Sí. que fue detenido mucho antes que yo, las declaraciones de Eleuterio Fernández Huidobro, que fue detenido antes que yo, de Mauricio Rosenkopf, que fue detenido antes que yo, de Jorge Manera Lluvera, que fue detenido antes que yo, de Donato Marrero Avero, que fue detenido antes que yo, bueno, el propio Piris Budes, y las propias declaraciones de Basen Alaní, que todos ellos fueron detenidos antes que yo. Cuando yo llego a Florida, ya el pescado estaba todo vendido. Y me dan a leer las declaraciones, porque ya habían llegado a un acuerdo con Piris Budes y me proponen a mí un pacto similar. Y yo digo, bueno, yo fenomenal, yo te agradezco esto, pero yo no te puedo dar nada a cambio, si aquí está todo. No, de repente ellos necesitaban un hilo conductor de todo el material que tenían. Ellos tenían las declaraciones. Sí, en bruto. Entonces, claro, en la declaración estaba que yo había participado en esto, y yo no lo iba a negar. Que había conectado a Enrique Erro, y yo no lo iba a negar. Sí, había 5 que decían que yo había sido el contacto con Erro, y que después había sido fulana, y después Mengana, y todo lo demás. Entonces, ya estaba todo declarado. Disculpa, confesiones no son declaraciones. Eran declaraciones, eran actas ya tomadas por el juez instructor, el capitán instructor, el S3, que era... bueno, no me acuerdo ahora. Adelante, Eduardo. No, yo escuché y le dije ya al señor Pérez mi pensamiento y mi sentimiento. Lo escucho y es importante que se lo escuche al señor Pérez en sus apreciaciones de esa etapa de la vida que él se encuentra, en donde luego de haber vivido varios años de otra forma, en otros países, reflexionando, cuenta a sus compatriotas de siempre sus pensamientos y su conclusión, en el que parecería que se equivocaron en la elección del terreno de lucha política, y me imagino también que debe producirle cierta tristeza ver que los cobardes del medio fueron los que llegaron al poder para no hacer nada
y sino seguir esquilmando al pobre país. Me parece, creo que es un programa importante, creo que todo lo que nos dice con gran lucidez y lujo de detalles, señor Pérez, es un tema valioso y es de las pocas voces que uno puede oír con resonancias de verdad de todo ese episodio tan oscuro que luego una vez que llegan al poder cambian la historia, reescriben, dicen cosas que no son. Creo que la contribución del señor Pérez puede ser muy importante. También dijo una cosa que para mí tiene valor, que dijo que a los uruguayos nos sigue definiendo ese tema de la libertad personal. Así fuimos creados, así somos, es verdad eso. Y para hacer una lucha en campo abierto, rural, hay que ser muy valiente. Y los que eran valientes fueron los que se pasaron 40 años a caballo, desde la Cuchilla Santana hasta Río Uruguay, defendiendo este rincón. No es para cualquiera irse a pelear en campo abierto. Evidentemente esta gente no lo era. Adelante, Sí. Amodio. Sí. ¿Usted quiere hablar usted No, porque yo estaba hablando. Ahí va. quisiera seguir Sí, contestando. ahí va. La historia oficial del MLN está tan llena de contradicciones, pero plagada de contradicciones, que nadie Mentiras. se ha dado cuenta. Pero yo siempre pongo el ejemplo de un reportaje de Clara Aldrigi a Eleuterio Fernández Huidobro en el libro Memorias de Insurgencia. Eleuterio Fernández Huidobro dice en la página 76 que la dirección posterior a la fuga de Punta Carreta, del abuso, mandó a la base a él y a Raúl Sendí para aislarlos, para anularlos políticamente. Y en la página 78, 2 páginas más adelante, dice: con el bebé, o sea, Raúl Sendí, claro. nos fuimos a la base para demostrar que los planes que se nos habían negado eran viables. Una contradicción evidente. En lo primero hay una maniobra política para aislarlo. En la segunda se van a la base. ¿Para qué? Para dividir al MLN. Porque en ese momento el MLN estaba unido en que el segundo frente, la lucha rural, era una utopía. Eso nadie se dio cuenta. Ni la historiadora grado 5 de la Universidad de la República que tenemos allá enfrente, la señora Clara Aldrigi, no se dio cuenta, no lo leyó. Todos los que tomaron como base Memoria de Insurgencia, como referencia, nadie se dio cuenta de eso. Sí. Ahí hay un detalle fundamental. Después, se me acusó a mí y a la columna 15 de que habíamos llevado erróneamente al MLN a un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas porque éramos militaristas. O sea que realizábamos acciones porque sí, sin fundamento político, lo cual es falso. Los militaristas fueron ellos los que dijeron a partir de la fuga de Punta Carreta que había que elevar el nivel de los enfrentamientos porque la población ya estaba vacunada con las acciones de propaganda armada. Fue a la inversa. Los militaristas fueron los que llevaron al MLN al interior del país a enterrarse en un agujero para desde allí enfrentar a los destacamentos militares, sin armas. Porque el MLN nunca tuvo un armamento suficiente como para emprender una aventura de ese tipo. Decían
que en la ciudad del interior no se podía hacer nada, cosa que era verdad, porque todos los militantes de izquierda en el interior estaban fichados, lo cual era cierto. Pero ¿qué resultaba? Que la gente que estaba enterrada en las tatuceras necesitaba el apoyo de esos mismos militantes que estaban en las ciudades, porque si no, no comían. Vivían a torta frita. Y salían los perros en el interior, y llevaban a los soldados olfateando. El caraguatá, en la tatucera más grande que tuvo el MLN, ¿por qué cae? Por un error del MLN, nadie la delató. Sí, o sea que evidentemente tenía muchísimos errores de militares, digamos, porque no tenían mucha ahora pero vamos también, a ver, mientras yo estoy fuera del Uruguay, mientras estoy desaparecido, literalmente se desaparecido. escribieron, ¿Cuántos libros, Amodio? se escribieron docenas de libros. Los tengo todos, o casi ¿Y todos. usted vio algo de la Ahora venta de bien, eso? ahora bien, yo vengo en el año 2015. Sí, exacto. Y Ahí he aparece. dicho, Una conferencia de y he dicho, aquí estoy, vamos a discutir. Ni Caetano, ni Clara Aldrigi. Ahora, bueno, Lesa se aproximó un poco. Abercon, los que me señalaron como el gran traidor. Sí, Nos fueron a preguntar. Bueno, sí. Entonces esos libros estaban. Bueno, Era el gran ¿y? traidor. ¿Por qué se dejó de publicar y por qué cuando yo estoy aquí? ¿Por qué si es tan fácil demostrar que miento? ¿Por qué no vienen y nos sentamos frente a frente? ¿Y no se sentó nunca más con Lesas? Usted imagina, no, con Lesa sí. con Lesa estamos bastante bien. Claro. Y ahora, Ha entrado a darme participación como nota aclaratoria en los libros, porque antes, bueno, sigue diciendo, publicando en el mismo libro, Sí, supongo. que Sendí dice que yo era un inmoral, bla, 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 bla. Después abajo dice, bueno, entrevistado a Amodio Pérez, dice esto y esto. Bueno, algo es algo. Pero- ¿Eh? Pero la gran desmentida, esa no se ha producido. A pesar de que el motivo fundamental de mi condena a muerte es la caída de la cárcel del pueblo, cuando Julio Marenales Sáenz lo desmintió en 2 oportunidades. Ahora, claro, lo desmintió en el año 2009. De 1972 hasta 2009, es que recién ahí se enteró. Amodio, ¿cómo No. se vive tanto tiempo con una condena a muerte? Bueno, no lo condenó a muerte la hinchada de no sé cuánto. Lo condenó a muerte el MLN. No, yo estaba tranquilo. Yo nunca... No voy a decir que no me la tomé en serio. Me la tomé en serio porque seguí viviendo en la clandestinidad. Pero realicé una vida abierta. Abierta. Claro, yo tenía que integrarme. La mejor forma de pasar desapercibido es integrarte a la sociedad en la que estás. ¿Por qué yo aguanté tantos años de clandestinidad? Porque, bueno, actuaba como el personaje que representaba. Si yo vivía en Positos y tenía que justificar una forma de vida, pues bueno, decía que era profesor de secundaria, entonces me movía como tal profesor, vestía de determinada manera, porque en aquella época los profesores no andan como ahora con los pantalones rotos o mostrando el culo, ¿no? En aquella época había que comportarse de otra manera. Entonces yo me mimeticé con la sociedad que me rodeaba. Pero Y me dediqué a trabajar y durante los 4 o 5 primeros años yo quise olvidarme de todo lo anterior. Pero claro, yo estaba en contacto con la familia y la familia me decía, mirá,
a fulanito lo echaron de tal lado. A fulanita la echaron porque es la hermana del traidor. Durísimo. Entonces se publicó el libro tal, donde dicen tal cosa. Este Y claro, calentado. yo fui levantando presión. Seguro, sí, sí. Entonces quise desmentir todo eso que se decía, pero no conseguí cómo. Primero, yo estaba clandestino, no podía decir que el vecino del tercero, Salvador Correa, era Héctor Amodio Pérez. Claro. No podía. Yo tenía que conseguir que alguien publicara con su nombre la historia que yo le contara. Y no lo conseguí. Ni en la familia, ni la familia había sufrido mucho. Me dijeron, mirá, te comprendemos, pero no lo vamos a hacer. Claro, porque era revictimizarse de ya vuelta. hemos sufrido bastante. Seguro, sí, claro, sí, claro. Entonces quise, a través de un poder notarial, que alguien firmara, y tampoco lo conseguí. Entonces llegó un momento, fui aguantando. En el 85, cuando se termina la dictadura, digo, bueno, este puede ser el momento. Y me dice mi padre, fundamentalmente, dice, no, en este momento no, ahora sería peor, porque se está viviendo una situación de alegría, si salís a desmentir, en este momento va a ser peor. Entonces, bueno, seguí metiendo para adentro. Pero en el 2013 no aguanté más, porque leo un reportaje que le hace Gerardo Tagliaferro a Jorge Zabalza, donde Zabalza se reivindica como el antimachismo en el MLN, como la honestidad, como que hay que defender la verdad. Y yo digo, ¿pero de qué verdad me estás hablando si vos sos un mentiroso consuetudinario? Entonces me decidí a mandar las cartas, un poco para romper las pelotas. Claro. ¿Eh? El Frente Amplio lo trató mal, Y entonces. ahí se le dio a la cárcel. Horrible. Horrible, lo metieron preso. ¿Para qué tanto Yo no podía creer cuando lo metieron preso, la verdad que no. Nadó podía tanto y creer. terminó. Primero porque yo creo que, Bueno, que hay entonces- cosas que hay que dar vuelta a la Entonces, página, bueno, pero empecé a mandar las cartas, me iba a un pueblo y franqueaba a los 4 diarios que les mandaba Y mira por dónde, al Observador, que nunca le mandé nada, fue el que, digamos, agarró la posta y publicó un cuestionario famoso que yo lo contesté. Pero el Observador nunca Se animó. Nunca acusó recibo. Entonces, un día dije, no puede ser. Entonces agarro y llamo al Observador. Y me atiende la telefonista y le digo, mire, soy Héctor Amodio Pérez, ¿sabe quién soy? Y me dice, no. Y yo creí que era famoso en el Uruguay. Bueno, Y resulta que la ¿qué telefonista no me conocía. La telefonista del diario El Observador, que mataste. venía publicando lo de las cartas Claro. Mataste a todo, la telefonista. a todo volumen. Está despedida ahora. Entonces, digo, mire, quiero hablar con el redactor responsable. Y me dice, ¿Gabriel Pereira? Le digo, no sé, dígame usted. Y entonces se puso Gabriel, todo nervioso. Seguramente. Claro. Seguramente. Que quiero hacer un reportaje, que esto, que lo otro. Y yo le digo, bueno, pero Venite a España. te mandé la respuesta y no dijiste nada. No, es que no las recibimos. Se ve que alguien en el correo o en el mismo Observador las escamoteó. Entonces se las mandé por un correo que él me dio, se las mandé y entonces publicó las respuestas mías, donde en una, haciéndome el chistoso, digo que sí, que yo había sido reclutado por el Mossad y por la CIA, y se lo agarraron en serio. Entonces tuve que desmentirlo, pero no te das cuenta de que es una broma eso. en el Hay sentido material que- para 10 horas. Pero el tiempo es tirano. Germán, Sí, quiero adelante. acotar algo que
cuando él se refiere al error de la guerrilla rural, algo que sufrimos mucho todos los uruguayos, que fue cuando mataron al peón rural, ¿no? Oh. Eso fue terrible, aún nos duele, es algo que nunca nos vamos a poder sacar de la cabeza, y fue de las injusticias más grandes que puede cometer un ser humano, porque es como cuando vos no te enfrentás a un ejército regular o a alguien que te enfrentás como pasó ahora con los civiles en Israel. Con razón o sin razón te podés enfrentar a un ejército y bueno, y es un ejército, pero ese civil que no tenía ni idea de lo que se trataba, ¿no? ¿Te lo cuento? No, para la próxima. Pascasio Báez. Para la próxima, no, si no nos acabamos hasta las 4 de la mañana. No me podía olvidar porque todo es único. nos dolió. Eduardo, ¿usted se puede encargar de cerrar el programa? Se cayó Eduardo. Bueno, Héctor Amodio, primer parte. Quedan varias. Nos vemos seguramente dentro de muy poco tiempo para poder desarrollar el personaje que no hemos podido hoy. Hay que comprendernos a todos de que la historia es muy grande, es un protagonista, pero me parece que podemos retomar a partir de su llegada a España para el próximo programa. Hemos hablado de la década del 70, del 60, del 70. Ahora vamos a desarrollar la próxima otro programa con otras cosas. ¿Cómo no? ¿Le parece? Yo estoy dispuesto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Historia viva, historia viva. No tienen por Es qué. muy importante. Vine a Es esto. muy importante. que Vine se a sepa. esto. Bueno, vamos a seguir desarrollando Vamos a eso. seguir y tenemos los videos, transcribir los videos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta el martes. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar